Vamos con la pregunta 2 de la guía de funciones y funciones logarítmicas y exponenciales de ingeniería comercial en la UAI. La pregunta dice lo siguiente: trace la gráfica de y igual a 4 elevado a x y después úsela para determinar la gráfica de y igual a logaritmo de x en base 4. Vamos con la respuesta. Entonces la función es esa, y igual a 4x. Vamos a poner un plano cartesiano y vamos a graficarla. ¿Cómo se grafica una función sin conocer nada de esta? Nos vamos dando puntos, nos vamos dando valores. Nos vamos dando valores que nos permitan conocer puntos. Entonces, por ejemplo, aquí nos damos x igual a 0. ¿Qué pasa con la función cuando x igual a 0? Bueno, veamos. Reemplazamos el 0 en la x, eso nos da que y es 1, porque 4 elevado a 0 es 1, ¿cierto? Por propiedades de potencia. Y eso significa que el punto 0,1 es parte de la gráfica de esta función. O sea, ponemos ese punto ahí. Vamos con, le damos otro valor, x igual a 1. Entonces, elevamos el 4 a 1 y eso implica que y es igual a 4. O sea que el punto 1,4, x1, 4 es y, también es parte de esta gráfica. Entonces también lo dibujamos. Démonos el valor 2. ¿Qué pasa cuando evaluamos el 2? Nos da que y es igual a 4 elevado a 2. Y eso es que y es igual a 16. O sea, el punto 2,16 es parte de la gráfica. Y ahí se me escapó. Me quedó corto el plano cartesiano, pero lo puse ahí arriba volando, ¿cierto? Y también tenemos que preguntarnos por los valores negativos, porque si te fijas, esta función sí admite valores negativos. Entonces nos damos el menos 1, por ejemplo. Ponemos 4 elevado a menos 1. Y eso significa que y es igual a 1/4. O sea que el menos 1,1/4 también es un valor. Y ya con eso tienes el gráfico. Tienes que conocer previamente el gráfico de una función exponencial que es así. Es así. Es una cuestión que es asintótica con respecto al eje X, es decir, nunca lo toca. Ahí parece en el gráfico que lo toca, pero en realidad no lo toca. Porque yo hice la línea más gruesa para que se viera bien. Y pasa por los siguientes puntos, ¿vale? Entonces tienes que conocerlo para poder graficarlo bien, dándote puntos. Y vamos con el gráfico de y es igual al logaritmo de x en base 4. Y hacemos lo mismo, nos damos valores. Si x es 1, ¿cuánto es el logaritmo de 1 en base 4? Es decir, ¿a cuánto tengo que elevar el 4 para que me dé 1? Bueno, por propiedad de potencia hay que elevarlo a 0, ¿cierto? 4 elevado a 0 me da 1. Por lo tanto, y es 0. O sea, el punto 1,0 que está ahí es parte de la gráfica. Perfecto, vamos. Ahora, x igual a 4. ¿Ya? Siempre hay que darse valores convenientes. No te vas a poner un 2, por ejemplo, un 2 no es tan difícil, pero un 3,5 y 4 elevado a cuánto me da 3,5, no sé, eso ya es con calculadora, ¿cierto? Entonces aquí yo me pongo valores convenientes. Me pongo el 4, que si yo hago logaritmo de 4 en base 4, yo me pregunto, ¿a cuánto elevo el 4 para que me dé 4? A 1, fácil, ¿cierto? Entonces me queda el punto 4,1 y lo dibujo. Y ahí me queda el punto 4,1. ¿Qué otro valor podemos darnos? El 16. Si sabemos que 4 elevado a 2 va a dar 16. Entonces, 4 elevado a cuánto a 16? A 2. Y el punto entonces es el 16,2 y que también me quedó corto el plano cartesiano. Y así como nos dimos valores positivos, démonos negativos. Negativos no. Negativos no. ¿Por qué no negativos? Porque la x, el argumento de un logaritmo, jamás puede ser negativo. Pero sí veamos qué pasa aquí. Y aquí ya deberías saber, según la gráfica de una función logarítmica, que esto se va a ir hacia abajo. Mira, probemos 1/4. Evaluemos el 1/4. 4 elevado a cuánto me da 1/4. Está al revés. Y si te acuerdas, cuando yo leo un negativo, yo invierto este número. O sea, y es menos 1. Por lo tanto, es 1/4, menos 1. Ese punto. Y ya con eso, insisto, conociendo de antemano, estudiando la forma de una función logarítmica, sabemos que es esta. ¿Ok? Ahora, hay un problema, hay un tema acá. Yo esto lo hice poniendo puntos, qué sé yo. Pero en realidad la instrucción decía, después úsela para determinar la gráfica de eso. Es decir, use esto para determinar la gráfica de esto. Y nosotros simplemente nos dimos puntos.
que igual es válido, pero ¿cómo es que se usa? Bueno, nosotros tenemos que y es igual a 4 elevado a x, es decir, esta que ya la graficamos en la primera parte. Y acá tú tienes que saber que el logaritmo, ¿por qué la veo con la exponencial? ¿Por qué veo estas funciones juntas? ¿Porque a tu profesor se le ocurrió? No, porque son funciones inversas. Así como la función cuadrática con la raíz cuadrada son inversas, estas también. Eso significa que los gráficos algo tienen que ver. Entonces te pregunto yo a ti, ¿cuál es la relación, hablando en términos de gráfico, de dos funciones inversas? No sé si recuerdes esto del colegio, pero cuando yo tengo una función y quiero graficar su inversa sin saber nada de álgebra, ni meterle puntos, ni nada, yo dibujo siempre la recta y igual a x, y igual a x siempre es esta recta, y el gráfico va a ser una reflexión con respecto a esta recta, es decir, como que se va a plegar. Es como, imagínate esto fuera el doblez de un papel, esta línea morada, y tú pliegas el papel. Y cómo te queda esta función azul es como va a ser la inversa. Es decir, así. Y ahí quedan las dos gráficas y se nota claramente que son la reflexión una de la otra con respecto a la recta y igual a x. Ojo, que esto que te estoy diciendo acá, de encontrar la inversa con respecto a la recta igual a x, es para cualquier función. No es propio solamente de función logarítmica y exponencial. Sirve para todo. Espero te haya servido esta explicación. Abrazo grande.